Damos gracias al Señor por un día más. Hoy es domingo, son las 2 de la tarde y vamos a comenzar a predicar la palabra del Señor. Vamos a invitarlo a que busquen en su Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Y dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Permite que tu palabra sea predicada, Dios mío, y sea de edificación para tu pueblo. Que podamos ser edificados a través de tu palabra, Dios mío, y llenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, pueden sentarse. Es muy común aquí en el oeste de Texas ver iglesias hispanas donde los cristianos están un tiempo en la iglesia y otro tiempo en el mundo. He conocido cristianos que me han confesado que ellos han tomado un tiempo para irse de la iglesia y han ido a fiestas, a tomar bebidas alcohólicas y a tener este tipo de vida mundana. Y esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es que el diablo puede destruir tu familia. En eso que le llaman desliz, o que le llaman vacaciones, o no sé cómo, en ese tiempo el diablo puede destruir tu familia. Y cuando tú regreses de nuevo a los caminos de Dios, ya tu familia va a estar torcida y no va a tener remedio. Hay cristianos que por desconocimiento de la palabra de Dios desprecian lo que Dios le ha regalado. Porque hay iglesias donde prácticamente es un show, un poco de música bonita, la alabanza está linda. Aquí por lo general es una alabanza regional de la parte del norte de México. Y entonces las personas van a la iglesia a escuchar eso. Van a sentirse bien porque hay amistades que tienen allí. Pero los pastores y los líderes no se preocupan por darle palabra. He visto iglesias donde se predica el Antiguo Testamento, no se predica del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de la iglesia, la manera en que usted debe caminar. Y solamente van a las historias del Antiguo Testamento un poco para embellecer el culto. Pero esto crea un hueco de desconocimiento en la iglesia. Y por este desconocimiento, muchos no saben lo que Dios ha prometido a la iglesia. A esa iglesia que fue lavada con la sangre de Cristo. A esa iglesia que es un misterio. Porque la iglesia fue formada a partir de que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo como rey. Y entonces Dios forma la iglesia. La iglesia es un misterio. Pero a esta iglesia Dios le hace concesiones. Y Dios le da privilegios. Pero por el desconocimiento, porque no se lo imparten en sus iglesias, porque no lo ayudan a entender, muchos salen de la iglesia por un tiempo. Otros me han confesado que han nacido en la iglesia, pero aún así han vivido una vida agradándole al mundo, deleitándose con los placeres del mundo y convirtiéndose en personas religiosas. Este tipo de persona que va a la iglesia porque sabe que la iglesia es buena, porque sabe que Dios existe, o porque cree que Dios existe, o porque mamá y papá le habló de Dios, y entonces ellos van a la iglesia. Pero en la vida privada de ellos, es decir, en el mundo, en su día a día, ellos consumen droga, tienen sexo fuera del matrimonio y tienen relaciones sexuales de inmundicia, que son estas relaciones entre iguales. Desgraciadamente, la palabra dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que esta falta de conocimiento de las verdades que Dios tiene para usted como cristiano hace
que usted y su familia sean destruidas. La palabra de Dios que acabamos de leer hoy dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego consumidor quiere decir, cuando hay un incendio, por ejemplo, en una casa, ese incendio comienza a quemar aquella casa, a devorarla entre el aire, y cuando usted mira para allá, cuando pasan 3 o 4 horas, usted ve aquella casa en cenizas en el piso. Fue consumida completamente por el fuego. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos un Dios que tenemos que servirle con temor y reverencia, porque este Dios de nosotros, además de ser amor, es fuego consumidor. Ahora, dice el principio: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Quiénes son los que están recibiendo el reino inconmovible? ¿Quiénes son los que reciben ese reino? Ese reino lo recibe la iglesia. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y ya lo había dicho en la clase anterior. La iglesia no es el lugar donde usted se congrega. Ese es el templo. Un lugar que se escogió para que la iglesia se congregue. La iglesia tampoco es todos los que van allí. ¿Por qué? Porque muchos de los que van allí no viven conforme a la palabra de Dios. No son rectos en sus caminos. Entonces todos los que van allí no son iglesias. ¿Quiénes son iglesias? Los que van allí que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esos que hacen la voluntad de Dios, que son iglesias, para ellos le está hablando Dios y le dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, la iglesia de Jesucristo, los fieles de Jesucristo, los que viven en temor, esos que son iglesia, Dios le ha dado, le ha entregado un reino inconmovible. ¿Y qué quiere decir la palabra inconmovible? Es un reino que no cambia, que siempre permanece y sus beneficios son eternos. Dios no te está entregando un reino de papel, un reino de cartón, un reino que sus valores están aquí. Te está entregando un reino que no cambia, que está lleno de las promesas de Dios, un reino que es eterno, que trasciende los tiempos. Eso es lo que la iglesia ha recibido de Dios. Ahora, eso que ha recibido, muchos ni lo saben, porque nadie se los predica. Muchos no le hablan que ellos fueron galardonados con un reino que se va a manifestar aquí en la tierra, pero que va a tener trascendencias en la eternidad, porque es un reino inconmovible, es un reino que no cambia, es un reino eterno. Y usted va a comenzar aquí en la tierra, pero usted va a continuar allá en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que impone este reino? Este reino le impone condiciones a la iglesia. Y número 1, ser inocente de pensamiento y conducta como un niño. Es importante que la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que vive en temor y temblor delante de Dios, esa iglesia que obedece la palabra de Dios y vive en santidad, tiene que entender que este reino que se te ha dado, este reino que se te ha otorgado, es un reino que tiene condiciones. Y una de ellas es que tu conducta, dice, tu pensamiento y tu conducta y tu inocencia tiene que ser similar a la de un niño.
Vamos a Mateo 18:3. Dice Mateo 18:3. Y está hablando Jesús. ¿Ya? Mateo 18:3. Dice Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ese cristiano que tiene una mente perversa, que todo lo está cuestionando, que siempre está pensando en la maldad, ese cristiano no va a entrar en el reino de los cielos, a menos que sea un cristiano que su mente la transforme al de niño. Buscar la inocencia en la oración, para que Dios pueda transformar tu vida. Dios está hablando aquí que tú necesitas ser como un niño. Lo voy a volver a leer. De cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está hablando en tu manera de pensar, en tu conducta, en tu manera de dirigirte, sin malicia. Los niños no tienen malicia, los niños pelean uno entre otros y al otro día se llevan bien, no son rencorosos. Eso te es necesario tener para poder ir al reino de los cielos. Eso te es necesario tener para, como iglesia hoy, poder recibir el reino de Dios. El reino de Dios se te ha otorgado, pero tú necesitas hacer ajustes y cambios en tu vida. Otra condición, una mente y una conciencia pura. No basta ser como niño. Hay que ser puro. No se puede ser contaminado. Contaminado por el chisme, contaminado por la mentira, contaminado por el mundo. Es necesario ser puro. Y vamos a leer Tito 1:15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esta afirmación. Cada afirmación la vamos a apoyar en la palabra de Dios. No es un invento. No estamos inventando algo. Lo estamos buscando ahí en la escritura. Y está en Tito 1:15. Y yo quiero que usted escuche bien. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Mire, hermano, qué importante es que usted tenga una mente pura. No deje que el diablo le pese, le ponga cosas en su mente. No deje que el diablo lo llene de mentira, lo llene de rencor, lo llene de duda. No juzgue a su hermano. Cada uno tiene un zapato que ponerse. Cada uno tiene una circunstancia. Y si va a juzgar, hágalo como dice Cristo en el Evangelio de Juan, con justo juicio. No para destruirlo, para edificarlo, para ayudarlo, para darle la mano. Porque Dios demanda de ti y de mí como iglesia que necesitamos una mente pura. Una mente pura, transparente, llena de bondad, llena de amor. Vamos para la tercera condición. No amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta es la tercera condición que tú necesitas como cristiano para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. No amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como iglesia, tú tienes que amar a Jesús y apartarte del pecado. Conozco cristianos que le gusta la fiesta, que le gusta el alcohol. A veces justificamos eso. Le damos una vuelta. Que si la iglesia de Estados Unidos es así, que si la iglesia allá es asado. No, hermano. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo que se aparte para Él en santidad, en verdad. Dios quiere un pueblo que se aparte en palabra. Dios no quiere eso.
Dios quiere que tú no ames al mundo. Dios quiere que te apartes del mundo. Porque dice la palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es posible que yo ame al mundo y las cosas del mundo y ame a Dios. O amo a Dios o amo al mundo. Las dos están opuestas. Están opuestas entre sí. Igual que la carne y el espíritu. O estoy en la carne o estoy en el espíritu. Porque los dos se oponen. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios. Mentira. Porque o ama a uno o aborrece al otro. Jesucristo dice, no se puede amar a dos señores. Porque amarías a uno y aborrecerías al otro. Si tú amas al mundo, aborreces a Dios. Y si tú amas a Dios, aborreces al mundo. Y esa es la tercera condición. La cuarta condición dice, tiene que ser una nueva criatura, diferente a lo que fuiste antes de conocer a Cristo. Y tú me vas a decir, bueno, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios, sí. Cuando tú aceptas a Jesucristo, Jesucristo viene a tu vida y Él cambia tu vida y Él cambia tu manera de pensar. Pero si tú vuelves como el puerco o el marrano, que tú lo lavas, lo limpias, lo pones bien lindo y vuelves al barro o al fango y se revuelca, y eso es lo que está pasando con muchos cristianos que aceptan a Jesucristo, Jesucristo le da una nueva vida, cambian y a poco tiempo vuelven al mundo, vuelven a la misma inmundicia que tenían antes de conocer a Jesús. Y eso no es posible. Segunda de Corintios 5, 17, escucha lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te da la posibilidad de que en Cristo Jesús tú seas una nueva criatura. Tú seas una nueva persona. Pero tú tienes que entender que tú necesitas apartarte de ese mundo. Porque las malas amistades, las malas compañías, las malas influencias te van a volver a arrastrar al mundo. Y tu vida no va a ser cristiana, va a ser mundana. Esas son las condiciones que Dios pone para que tú puedas vivir como iglesia aquí en la tierra, en el reino que Dios te ha dado. En ese reino que va a perdurar hasta el fin de los tiempos, que va a permanecer siempre. Un reino que no tiene fin. Un reino que te va a llevar a la vida eterna. Pero para eso tú tienes que cumplir estas condiciones. Ahora, también dice la palabra que acabamos de leer. Si Dios te ha dado tan buen regalo, que te ha regalado el reino de los cielos, si Dios te ha premiado con eso, sé agradecido. Agradece lo que Dios te dio. Dice, ten gratitud. Y mediante esa gratitud, sírvele a Dios. Y le vas a servir a Dios, agradándole a Dios con temor y con reverencia. Es decir, cuando tú entiendes que Dios te ha dado tantas cosas lindas, tú tienes que estar agradecido. Tú tienes que ser una persona agradecida. Y de la manera en que tú le vas a agradecer es sirviéndole. Pero ¿cómo le vas a servir? Con temor y reverencia. Tú tienes que servirle a Dios con temor de Dios, con reverencia. Y le vas a agradar. Porque a Dios le agrada el hombre y la mujer que teme. El hombre y la mujer que es prudente. El hombre y la mujer que es reverente, que es respetuoso con Dios. Dios lo ama. Entonces, después de entender que Dios te ha regalado un reino que es inmovible, un reino que trasciende los tiempos, un reino que no cambia, después de tú entender eso como iglesia, sé agradecida y sírvele a Dios
con agrado, no por obligación. Y ese servicio hazlo con temor y con reverencia a Dios. Vamos a leer el Salmo 50, 23. El Salmo 50, 23, mira lo que dice. El que sacrifica alabanza me honrará. Ahí está hablando Jehová en primera persona, Dios en primera persona. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, Dios está interesado en que tú y yo como iglesia ordenemos nuestros caminos. Es importante que haya un orden en la manera en que nosotros caminamos. Tú tienes que entender que no puedes caminar como tú quieras. Porque si tú te consideras cristiano, si tú eres cristiano, tú tienes que enderezar tu camino. Ahora, si tú eres un mundano, si tú eres una persona inconversa, que no tienes a Jesucristo, yo te quiero dar una buena noticia. Acepta a Jesucristo. Hay un reino celestial que va a perdurar para toda la vida. Ordena tu camino, porque es la única manera de encontrar salvación. Mire, la forma más sincera de mostrar gratitud a nuestro Dios es viviendo una vida recta, justa y santa. Si tú le quieres agradar a Dios, vive de manera recta, justa y santa, apartado del mundo y de la inmundicia del mundo. Y yo te repito, ¿qué es la inmundicia del mundo? Alcohol, borrachera, sexo desmedido, sexo entre personas iguales. Quítate todo eso. Droga. Busca de Dios. Acércate a Dios. Estás a tiempo. Dios está esperando por ti. Vamos a ver qué dice Proverbios 15, 8, 9. Proverbios 15, 8, 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. A Dios le desagrada el sacrificio del impío. A Dios no le agrada que el impío trate de agradarle. Y estoy hablando de los impíos que están dentro de la iglesia. No estoy hablando de los impíos del mundo. Esos están perdidos. Estoy hablando de esas personas que se dicen ser cristianas, que están dentro de la iglesia y son personas impías. Esas personas, a Dios le desagrada su alabanza. Tu alabanza, si tú eres un impío que vives en el pecado amando el mundo, a Dios no le agrada. Dios le agrada la alabanza del hombre justo, recto y santo, porque es el que tiene correspondencia con él. El otro no. El otro vive en la inmundicia, aunque se diga cristiano, aunque viva en la iglesia, aunque vaya a la iglesia, aunque seas amigo del pastor. Si tú no vives en santidad, de manera justa y recta delante de Dios, tus alabanzas desagradan al Señor. Continúa diciendo: mas la oración de los rectos es su gozo. A Dios le goza, Dios se goza cuando los rectos y los justos hacen oración a Él. Esto a Dios le agrada. Pero cuando los hipócritas, los inmundos, los que dicen ser cristianos y viven como le da la gana, a Dios le da asco la oración de esas personas. Dios no escucha esa oración, porque esas personas viven una doble vida, tienen una doble cara, tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y esa gente hace más daño que el que está en el mundo. Ese no le agrada a Dios. Abominación a Jehová el camino del impío. Dios le repugna los impíos. Los caminos de los impíos a Dios le repugna. Por eso en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado, cada día los mundanos van de peor en peor.
porque a Dios no les agrada. Dios quiere hombres y mujeres rectas y santas. Mas Él ama al que sigue la justicia. Dios ama al hombre y a la mujer que siguen la justicia, que buscan lo correcto, que no mueven la balanza para su conveniencia. Ese es el que Dios ama. Cada cristiano debe esforzarse por ordenar su camino, vivir de manera recta, justa, santa, y de esa forma entregarse al servicio a Dios. Tú no puedes querer servirle a Dios si tú eres un hombre injusto. Tú no puedes pretender servirle a Dios si tú eres un hombre que tus caminos no están derechos. Andas en trampa, andas en mentira. Quieres hacerle trampa a Dios. Y mire, cuando yo veo una persona con un determinado rango que le quiere hacer trampa a Dios, lo que me viene a la mente es que este hombre es un incrédulo, sea quien sea, y tenga el rango que tenga. Porque si fuera crédulo y creyera en Dios, no hiciera trampa, porque se diera cuenta que las trampas con Dios nunca salen bien. Pero cuando yo veo este tipo de personas que tienen liderazgos en las iglesias, que tienen rango, y que a pesar de eso viven de una manera que le hacen trampa a Dios constantemente, yo lo único que me queda por pensar es que esta gente no cree en Dios. Esta gente todavía no han llegado, ¿no? Esta gente piensa que Dios no existe, son incrédulos. Porque si realmente usted tuviera una conciencia que Dios existe y que no solamente Dios es amor, es fuego consumidor, usted viviera en temor y reverencia delante de Dios. Aunque tú prediques la palabra, aunque tú hables la palabra muy bonita, eso no te hace. Lo que hace es que tú vivas recto delante de Dios. Hay un reino inconmovible que se nos ha entregado a la iglesia para vivir cada día en victoria en Cristo. El cristiano vive cada día en victoria en Cristo. El cristiano está en victoria. El cristiano no va a la derrota. Porque el cristiano tiene un Cristo que pelea por él. Porque el cristiano tiene un Dios que lo ama. Un Dios que se goza en su estilo de vida, en su manera de pensar, en su manera de ser, en cómo cuida a sus hijos, en cómo protege a la familia, en cómo se viste, en cómo va al baile. No. Si tú vas al baile, si tú bebes, si tú eres alcohólico, si te gusta la pachanga, la rumba, si además de eso es sexo con parejas que no son tu esposa, hermano, usted está perdido, porque Dios no te va a ayudar, porque Cristo no está contigo y porque tu vida va camino al infierno. Te guste o no te guste. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. Ahora escuche cómo Dios habla a través de su palabra y le da esperanza al cristiano. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted haga para Dios es en vano. Pero lo tiene que hacer en santidad. Lo tiene que hacer de manera correcta. Tiene que hacerlo de manera recta. Porque Dios no es chueco. Dios no está jorobado. Dice, mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria. Dios nos entrega la victoria a través de Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre creciendo. Leyendo la Escritura. Leyendo la palabra. Predicando la palabra de Dios. Ayudando al necesitado. Teniendo misericordia.
ahí llevando justicia, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted haga en el Señor va a ser en vano. Todo va a tener una recompensa en el tribunal de Cristo cuando venga el juicio de la premiación. Ahora, queridos hermanos, sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos, hermano. Padre, tu palabra ha sido predicada. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por todo lo lindo que tú eres. Danos tu bendición y danos tu gracia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si esta prédica le gustó, compártala. Cuando usted comparte esta prédica en YouTube, usted está evangelizando. Porque muchas personas van a escuchar la prédica. Y Dios le puede hablar a alguien que está al borde de quitarse la vida. Y a través de usted, transmitiendo este mensaje, puede alcanzar vida eterna. Hay una manito, dele para arriba la manito. Mientras más manito para arriba tiene este video, YouTube lo va a tomar en cuenta y lo va a publicar. Es una manera de evangelizar. Evangelicemos, hermano. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios, porque Dios siempre va a tener en cuenta nuestro trabajo. Jonathan. Gracias, hermano.